el ex vicepresidente de la República, don Víctor Hugo Cárdenas, que nos va a hablar del tema de la ley corta, la ley más corta que la ley corta, va a haber después una ley larga. La ley corta del año pasado ha sido una solución política, porque jurídicamente solo ratifica las normas que ya habían. Me refiero al convenio 169 de la OIT, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, que ahora es ley de la República Boliviana, la Constitución actualmente vigente, la Ley de Medio Ambiente, que es del 92, y el Reglamento de Áreas Protegidas, donde se prohíbe, el artículo 23 del Reglamento de Áreas Protegidas dice que en parques nacionales está prohibido hacer obras de infraestructura. Lo dice textualmente. Entonces, la ley corta ratifica esa norma. Jurídicamente no añade nada, pero sí políticamente, porque ha sido una solución que tanto para el gobierno, por lo menos yo lo creía así esa vez, y para los indígenas recobraba la confianza y la tranquilidad. Vuelvo a repetir lo que usted como sabe tanto, pero tenga en cuenta que el invisible, que no dirige este programa, sino intenta ser el anfitrión de los invitados y nuestros oyentes en Radio Fides y nuestros televidentes en la área metropolitana, pues no están tan al tanto. O sea, la ley de áreas protegidas, porque además en el territorio indígena, Parque Nacional y Ciboro Sécure se dan dos variables, que son llovido sobre mojado. ¿Nos podría explicar ese de ser Parque Nacional y ser territorio indígena, que tiene personalidades y derechos específicos, por ser territorio indígena y por ser Parque Nacional? En la década del 60, el equipo que gobernaba Bolivia, además gente de la cooperación internacional, indígenas, campesinos y la élite política de entonces, vio conveniente que la biodiversidad boliviana, es decir, flora, fauna, etcétera, debía ser protegida. Y crearon un sistema de áreas protegidas. Hoy día ya tenemos 22 parques nacionales, pero esa vez comenzó en esta zona y lo que hoy llamamos TIPNI se llamó mediante un decreto como Parque Nacional, no Parque de Cochabamba, solo un Parque Nacional, es decir, es responsable de todos los bolivianos el cuidado de ese Parque Nacional. Esto los años 60. Ahora, los años 90, con la reforma constitucional del 94, casi la misma área fue reconocida. ¿Usted era vicepresidente entonces? Exactamente. Y trabajé para que, y además en el compromiso electoral de esa época, pusimos tierra y territorio. Y el concepto de territorio se tradujo en TCO, tierra comunitaria de origen. Y el TIPNIS tuvo un largo trámite para delimitar el área de su territorio. Y curiosamente, ese territorio del TIPNIS, de los tres pueblos indígenas, Mojeño, Chimán y Yurecaré, coincidía con la delimitación del Parque Nacional. Por lo tanto, ya era Parque Nacional y a partir del 97, en marzo del 97, hemos entregado a la subcentral del TIPNIS, no a lo que es CONISUR, sino a la subcentral, el primer título ejecutorial de título en propiedad, no títulos individuales, sino título en propiedad, desde entonces TCO, territorio indígena. Por lo tanto, como usted bien decía, hay doble título, es Parque Nacional y a su vez territorio indígena. Víctor Hugo Cárdenas, ex vicepresidente de la República. Don Víctor Hugo, el invisible entiende que una cosa es TCO, territorios, usted dice tierras comunitarias de origen, y otra cosa es ya los títulos de propiedad entregados por el INRA, que son títulos individuales de 50 hectáreas. Y parece que... No en el TIPNIS, no. Pero en el CONISUR sí. El polígono 7, ¿no? Exactamente. Ahí voy. Es decir, si hacemos una especie de... el CONISUR tiene una especie de mordida. Así es. De lo que era 1.100.000 hectáreas se ha convertido en 1.000.000 ¿cómo más? Bueno, el 97 hemos entregado 1.200.000 hectáreas. ¿Y ahora cuánto hay? Solamente 1 millón. Solo hay 200.000 hectáreas son del polígono 7. El actual gobierno entregó a los cocaleros. Es lo que hoy se llama polígono 7 o CONISUR. Polígono 7 y CONISUR es lo mismo. Polígono 7, el espacio geográfico, esa mordida que ustedes es como un pulgar en el territorio del TIPNIS, donde viven indígenas, es cierto, colonizadores y cocaleros, pero todos tienen título individual, excepto una comunidad, la comunidad ¿Santo que Domingo? tiene... No, Santísima Trinidad. Santísima Trinidad. Es la única comunidad que tiene un título comunitario y es parte de la subcentral del TIPNIS. ¿No es parte del CONISUR? No, el resto es parte del CONISUR. A ver, don Víctor Hugo Cárdenas, porque con gente... Perdón, una yapa más. En el TIPNIS no tienen títulos individuales. Es una área, va con un solo título. ¿Quién es el titular de la propiedad?
es la subcentral del TIPNIS, que agrupa a varias comunidades. Es decir, el titular de propiedad, dirían los abogados, es la subcentral del TIPNIS, hoy presidida por Fernando Vargas. En cambio, el CONISUR, que no es parte de la TCO del TIPNIS, pero sí es parte del Parque Nacional, tienen títulos individuales. Cuando el INSA fue allá a medir, a sanear, a ver los mojones, los límites, ellos, los de CONISUR, voluntariamente renunciaron a la titulación colectiva y optaron por titulación individual. Por lo tanto, jurídica, territorial y organizativamente, el CONISUR no es parte de la subcentral del TIPNIS. Don Víctor Hugo, me quedó la preguntita un poco en el aire. Usted definió muy bien la diferencia entre indígenas étnicamente indígenas, originarios de ese territorio, y ya desde el punto de vista propietarios, pues ya son propietarios privados, tienen 50 hectáreas porque el INRA, Instituto Nacional de Reforma Agraria, les asignó 50 hectáreas. Pero hay potosinos, entiendo, orureños, paseños, cochabambinos, que han llegado hace unos años, quizá ya los hijos quizá nacieron en el área, que unos son multiculturales como nombre global, otros son, dentro de ese multiculturales, unos son colonizadores que cultivan y otros son cocaleros. ¿Puede señalarnos la diferencia y las semejanzas entre colonizadores y cocaleros dentro de ese paraguas de multiculturales? Con todo gusto. El proceso del CONISUR y del Polígono 7 es de que tarde o temprano todos se van a convertir en cocaleros. ¿Todos? Todos, porque es el cultivo principal, es lo que da más ingreso. Algunos combinan cultivos tradicionales, locales, con coca. Santísima Trinidad es todavía una comunidad netamente indígena, no puede ser tachada de comunidad cocalera, pero esa es la excepción. La gran mayoría son víctimas de la expansión Santísima de la Trinidad coca. estuvo el presidente de visita, estuvo en Santo Domingo, Santísima En Santo Domingo y San Antonio. No en Santísima Trinidad. No, en San Antonio. Y lo que no se sabe y no se difunde es que los medios oficiales dijeron que en esas comunidades también quieren carretera. La verdad es que sí, dijeron sí, queremos carretera, señor presidente, pero por la orilla del río Isiboro, no por el corazón del TIPNIS. Santo Domingo, San Antonio. Y San Antonio, donde estuvo el presidente. En realidad, nadie, ni los del TIPNIS, no solo CONISUR, nadie se opone a la carretera. El problema es por dónde. Porque el gobierno propone por el corazón del TIPNIS. ¿Por qué propone esa cosa un poco tan quirúrgica? Por dos razones súper comprobadas y una tercera reciente que acabo de enterarme. ¿Cuál es la primera gran razón? A los costados de esa carretera por el corazón del TIPNIS están ubicadas las mejores tierras para cocales. Hombre Invisible, hace 20 años más o menos, en el Chapare, la hectárea de coca producía más o menos 2.5 toneladas de coca. 2.5 toneladas. Hoy día, la misma hectárea, 20 años después, produce menos de 1 tonelada. La tierra se cansó. Entonces han ubicado y han buscado mejores tierras y nuevas tierras. Y están casualmente ubicados a los costados de la carretera donde el gobierno quiere que pasen. Y además, a mí me causó mucha curiosidad saber que incluso están discutiendo ya los lugares donde van a instalar los surtidores de gasolina y de diésel, porque creen, después de la marcha de CONISUR, que la carretera va a pasar por el corazón del TIPNIS. La otra propuesta es a orillas del río Isiboro, concretamente la Sociedad de Ingenieros de Cochabamba, en un evento público hace años atrás, expuso la idea, expuso el proyecto, nadie lo ha rechazado, el gobierno actual tampoco. Y además un ingeniero boliviano que vive en Estados Unidos, en Washington, José Candia, él apoyó esta propuesta de la Sociedad de Ingenieros. Hay un pequeño problema en la parte noreste, por los terrenos anegadizos, pero ellos dicen, los profesionales, que hoy con la ingeniería se pueden hacer maravillas. O sea, la coca se está imponiendo, pero si se cumple su vaticinio, eso va a ser en unos años un escándalo, porque la gente que circule por esa carretera, que el Invisible señala que no se va a construir, pues si se construye, de repente el Invisible una vez más se equivoca, pues va a ser un escándalo nacional, primero, de opinión pública en el país, internacional. De repente Evo sigue siendo presidente, de repente no. Es un tema muy delicado lo que usted está diciendo. Tan delicado que el presidente en el 2005 se comprometió públicamente en el Chapare a construir esa carretera. Tiene que pagar esa deuda. Esa es la primera razón. ¿La segunda? Hay una segunda. El hecho de que el propio gobierno dice que esa carretera va a llevar educación, salud, viviendas, etc. Si uno conoce el TIPNIS, el trazo que propone el gobierno solo va a beneficiar a 2 o 3 comunidades, no más. Si quieres realmente
beneficiar a las comunidades, debería hacerlo a orillas del río Isiboro. ¿Por qué? En el nordeste está... Exactamente, ahí están ubicadas la mayor cantidad de comunidades. Y hay una tercera. La semana pasada... ¿Es la que se acaba de enterar usted? Exactamente, leí el periódico La Jornada de México. Nuestro vicepresidente da una entrevista al periodista Hernández del periódico La Jornada, y ahí en una respuesta dice lo siguiente, que otra de las razones para esta carretera es debilitar a la economía cruceña, a la oligarquía cruceña, porque no puede ser, dice el vicepresidente, que los productos del Beni y la Amazonía solo salgan por Santa Cruz, deberían salir por este otro lado. Pero eso está diciendo, lo dijo el vice... Está textualmente transcrito en el periódico La Jornada de México. Por lo tanto, mi interpretación es, el gobierno propone este trazo para vengarse de la élite cruceña. Sinceramente, esto no tiene pies ni cabeza. Pero el invisible, que es un ingenuo confeso, pues cree que es una mala interpretación del periodista mexicano, porque no puede haber declarado eso don Álvaro García. ¿Con qué cara, si eso es cierto? Que creo que no, hay una mala interpretación. Esperemos la aclaración de don Álvaro García. ¿Con qué cara va a ir a Santa Cruz a reunirse en la Caínco, a venirse con los ingenios azucareros, si lo que él persigue con esa carretera, que el invisible sostiene que no se va a construir, pues es debilitar a la empresa privada cruceña, la oligarquía? Es un tema muy grave. No es interpretación del periodista, es transcripción del periodista sobre la respuesta del vicepresidente. Don Víctor, déjeme ser ignorante e ingenuo. Escéptico. No, ingenuo e ignorante. Víctor Hugo Cárdenas nos hizo cátedra, como siempre sabe hacer, con mucha precisión, y ese último tema me da la vuelta. Vamos a ver si conseguimos en internet. Yo le voy a enviar a su correo el texto íntegro de la publicación. Yo le rogaría, para que lo revise con todo sí, cuidado. porque yo le rogaría, porque no? eso para mí es muy grave, y yo estimo y espero ingenuamente que esas palabras no estén en Álvaro García Linera, me parecerían gravísimas. Don Víctor Hugo, bueno, tenemos un conflicto serio, ¿sí? Yo diría casi trágico. Trágico. Sí, espero equivocarme. Como decimos, toquemos madera. Pero mi hipótesis... Toque madera con las dos manitos, por favor, las dos, usted y yo. Sí, mi hipótesis es, el gobierno hace años, no ahora, ha decidido meter tractores para esa carretera. Y como dijo el presidente, quieran sí o sí, no quieran, sí o sí. Sí o sí. Entonces, ¿bajo qué hipótesis puede meter tractores? A las buenas no lo va a hacer. La marcha del año pasado ya lo impidió. La ley corta es la garantía, el candado para que no entren tractores. Conisur quiere meter tractores. No pueden hacer consulta con Conisur porque, como hemos visto, no son titulares de la propiedad. Y según las normas nacionales e internacionales, solo deberían participar las TCO del TIPS. Eso dice la ley. Bueno, mi hipótesis es la siguiente. En la ley 222, sobre la ley de consulta previa, dice en uno de los artículos, SIDOP fuera, Subcentral TIPS fuera. Yo tuve una entrevista en Radio Panamericana junto a César Navazo, el viceministro del actual gobierno, donde dijo textualmente él que la subcentral de TIPS, presidida por Fernando Vargas, nada tiene que ver en esta consulta. Vamos a hablar con los corregidores. Ahora bien, los corregidores y su punto de vista no cuenta. Lo que cuenta es el informe que sobre esa base va a hacer un exfuncionario de la vicepresidencia, don Juan Carlos Pinto. La ley dice eso. El CIFDE, que es el organismo que dirige don Juan Carlos Pinto, va a elaborar un informe, y ese informe va a ser el punto de vista definitivo del gobierno. Ahora que la consulta no va a haber. Va a haber, pero torcida. ¿Por qué? Porque no van a preguntar si quieren la carretera por el centro, por aquí o por allá. Esa no es la pregunta. La pregunta guía ¿es intangible? ¿Quieren intangibilidad o no quieren intangibilidad? Y obviamente que los indígenas del lugar van a decir, porque el sentido de intangibilidad que se difundió fue el negativo. ¿Y qué quiere decir negativo? Pues intangible, nadie puede tocar nada, incluso los indígenas. Y van a decir, con ese sentido negativo que el gobierno difundió, no, que sea tangible. Por lo tanto, carretera adelante. Entonces, la subcentral se va a oponer, varias comunidades se van a oponer, y entonces van a meter policías, van a meter militares. ¿En qué me apoyo? En un artículo de esa ley dice que el gobierno va a tomar todas las acciones necesarias para garantizar discriminación o cualquier problema que surja. Y después de la tragedia van a meter los tractores. Espero equivocarme, toco otra vez. ¿Cómo se dice en aymara intangible? Hayamkaya. ¿Y en quechua sabe? No. Hayamkaya quiere decir que no se toque. Que no se toque. Víctor Hugo Cárdenas, esta tarde en El Invisible. Carnavales llegan enseguida. Después de carnavales, de repente las papas queman. Ojalá no nos quememos. Ni el gobierno, ni el hermano Evo, ni nadie. Ojalá Dios quiera. Una pausa y hablaremos de economía. ¿Se aguardan, por favor?